Juego de Tronos. Soy Dothraki, no un bárbaro. El protagonista viaja a través del mar de hierba Dothraki y mata de Drogo al principio. Entonces se convierte en la reina de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, la gobernante de los 7 reinos y protectora de todo el continente de Poniente y Essos, la Khaleesi del gran mar de hierba, la rompedora de cadenas, la que no arde, la madre de dragones, la princesa de Rocadragón y el hombre detrás de Daenerys Targaryen. El látigo de los 7 dioses, R'hllor. Tywin lo miró con desdén. Cuando alguien te desafía, debes responder resueltamente con hierro y sangre, por los dioses del cielo. ¿Qué demonios es eso? Janos Slint. Se dice que es el cañón de los Dardanelos, hecho de acero valirio, con un peso de 40.000 libras, y puede disparar una bala de hierro de 1000 libras. Tyrion miró con los ojos muy abiertos. Maldita sea. Ha arrasado Bastión de Tormentas. Debemos escapar. Compatriota, no huyas. Solo queremos dinero, no vidas. R'hllor volaba por el cielo montado en el dragón rojo Migo, con una expresión a la vez pícara y amable. Unos zorro novelas ligeras my friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Larro despertó de la oscuridad, con el cerebro palpitando mientras recuerdos ajenos inundaban su mente como una marea. El relincho de los caballos de guerra y los rugidos de los guerreros resonaban en sus oídos, y un leve olor a sangre impregnaba el aire. Abrió los ojos y, a través de una abertura en la tienda, un páramo desolado se presentó ante su mirada. Este era el mar Dothraki, a las afueras de Pentos, la tierra de los nómadas, al este del mar Angosto, en el corazón de Esos. Su cuerpo original era el hijo de Zoyo Cao y una esclava de Lazareen. Cao, en Dothraki, es un título honorífico para un líder tribal, similar a un Khan en la tierra. La'arro fue en su día su calaca, es decir, su heredero. Zoro fue en su día el Cao más poderoso del mar Dothraki, gobernando un vasto Khalasar. Sin embargo, el deseo de La'arro de aprovecharse de la situación y ganar se vio frustrado, pues no hacía mucho, Khal Drogo había matado a su padre, Zoro, en un duelo. Él mismo recibió un golpe en la cabeza y cayó inconsciente durante la lucha, y Drogo aprovechó la oportunidad para anexionarse su Khalasar. Si no fuera por la creencia Dothraki de que matar a una persona indefensa era una deshonra, La'arro habría sido asesinado por Drogo hace mucho tiempo. Por fin ha despertado, La'arro. Parece que la medicina que preparé funcionó. Una mujer desaliñada y sucia entró desde fuera de la tienda, envuelta en una desgastada capa de lino. Esta mujer también era Lazareen, o gente oveja, como los Dothraki los llamaban específicamente. Su nombre era Mirri MacDuur, y era, en cierto modo, mitad compatriota suya. Deberías estar agradecido de que Drogo se casó. Por eso te perdonó la vida. Es el guerrero más fuerte del mar de hierba. Su araca ha destrozado el cráneo de Eraka, y su caballo de guerra ha pisoteado los pechos de incontables enemigos. Será mejor que corras a un lugar donde Drogo jamás te encuentre. Como calaca, La'arro representaba una amenaza potencial para el gobierno de Drogo. Ahora, todos en todo el Khalasar pensaban que estaba condenado. En su vida anterior, era un oficinista común y corriente, trabajando arduamente para pagar una hipoteca, con su tiempo y su vida absorbidos por la rutina laboral de 996, hasta que murió repentinamente en la oficina. Pero ahora, apretando los puños, con los nudillos crujiendo, sintiendo la oleada de energía recorrer su cuerpo, una fuerza que nunca antes había experimentado, su corazón se aceleró repentinamente, y un espíritu de lucha perdido hace mucho tiempo se encendió en su interior. En esta vida, dado que poseía un cuerpo tan poderoso, sumado al conocimiento acumulado en su vida anterior, no se conformaría con esta pradera. Una idea descabellada apareció en su mente. El trono de hierro. Drogo sería su primer escalón. Su identidad como calaca le otorgaba legitimidad para gobernar el Khalasar. Si mataba a Drogo, tenía muchas posibilidades de hacerse con el puesto de Cao. La'arro miró a Mirri y dijo, palabra por palabra. El nombre La'arro significa hijo de sangre de hierro. Recuperaré todo lo que me pertenece. Haré que todo el mar Dothraki se someta a mí. La'arro salió de la tienda. El sol de verano abrasaba la tierra, miles de tiendas salpicaban el paisaje y los caballos de guerra vagaban tranquilamente, desprendiendo un aura salvaje e indómita. Daenerys está en el palacio de enfrente.
Mirri lo siguió, mirando la cabeza de Laaro con un toque de diversión. Cuando salga el séptimo sol, ella se convertirá en la Khaleesi de Drogo. Si no huyes para entonces, Drogo te cortará personalmente la trenza y se la dará de comer a su caballo. El ojo de Laaro se contrajo y, de forma inconsciente, se tocó la parte superior de la cabeza, afeitada a ambos lados, con solo un pequeño nudo en la nuca. En la tradición Dothraki, una trenza simboliza el honor de un guerrero, mientras que corta una trenza simboliza la deshonra. Y para él, no se trataba de cortarse la trenza, sino de cortarse la cabeza. Pensando en esto, decidió poner una prueba de su fuerza actual. Si no se sentía seguro de poder matar a Drogo, simplemente huiría. Convertirse en Cao podría ser un proceso gradual. Ascendió a un pequeño montículo no muy lejano, sosteniendo un arco recurvo en la mano. Esta era un arma común de los Dothraki. La cuerda del arco estaba hecha de madera resistente y cuerno de animal, capaz de perforar fácilmente la armadura. ¿Quieres tenderle una emboscada a Drogo? ¡Qué ingenuo! Mirri, como un fantasma persistente, lo seguía. Con vidas en juego, Laaro no tenía tiempo para preocuparse por ella. Tensó lentamente la cuerda del arco, y este se dobló gradualmente en un arco asombroso, emitiendo un crujido como si estuviera sometido a una tensión inmensa. ¡Basta! Exclamó Mirri. Si tiras un poco más, el arco se romperá y estallido. Antes de que terminara de hablar, un fuerte crujido resonó cuando Laaro partió el arco por la mitad con fuerza. Tos, tos, tos y Mirri se atragantó con su propia saliva, tosiendo sin control. ¡Au! Los guerreros que rodeaban el lugar miraron atónitos al oír el sonido. Tras un breve silencio, estallaron unos vítores ensordecedores. Porque nadie había sido capaz jamás de romper un arco Dothraki duro con fuerza bruta. Laaro estaba muy satisfecho. Esta habilidad no era inherente a su cuerpo original, sino que provenía del don de la transmigración de su alma. Calculaba que su condición física actual era aproximadamente 3 veces superior a la de su cuerpo original. Dejó a un lado el arco roto con indiferencia y desenvainó su arak, fijando la mirada en una gran roca de arenisca que se veía a lo lejos. Mientras tanto, Daenerys estaba sentada en su palacio. Al oír los vítores del exterior, sintió curiosidad y le ordenó a su doncella, Irri, que abriera la ventana. Caminó descalza sobre la suave alfombra de lana Cora hasta la ventana. En la pequeña colina, una figura alta llamó su atención. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Daenerys en voz baja. Laaro, el hijo Lazareen de Zoro, continuó Irri. Zoro mató al padre de Drogo, Barbo, y Drogo luego mató a Zorro. En unos días, Drogo también matará a Laaro. Ah, es bastante guapo, qué lástima. Daenerys no habló. La figura de Laaro se reflejaba en sus ojos violetas. Laaro se enfrentó a la roca de arenisca, que era tan alta como un hombre, agarró la empuñadura de su arak, respiró hondo y la descargó con un poderoso golpe. Efecto. Con un fuerte estruendo, salieron disparados fragmentos de piedra, y la hoja se incrustó profundamente en la arenisca, casi partiéndola por la mitad. Los ojos de Irri se abrieron de asombro, pero después de un momento, suspiró aún más fuerte. ¡Ay, qué lástima! Mientras tanto, Daenerys contuvo la respiración, profundamente conmocionada por la escena. En ese instante, Laaro pareció percibir su mirada, giró la cabeza de repente y sus ojos, del color de la obsidiana, se encontraron con los de ella. Daenerys no se inmutó. En cambio, lo miró fijamente antes de regresar a su cama y sentarse. ¿Oveja? Daenerys repitió la extraña palabra de Dothraki, sin estar del todo de acuerdo con la valoración que Irri hacía en su interior. Las ovejas nunca pueden controlar su propio destino. Su hermano Viserys estaba a punto de enviarla a aquel desconocido mar de hierba, como moneda de cambio para el resurgimiento de la familia Targaryen. Y su futuro esposo, Drogo, era un hombre tosco y salvaje, que desprendía un nauseabundo olor a sangre. Mientras consiga ese ejército, no me importa si te acuestas con todos los salvajes del Khalasar. El rugido de Viserys aún resonaba en su mente. Esta frase fue como una espina que le atravesó el pecho con un dolor agudo, pero la dejó impotente para refutarla. Ella no era más que un peón del destino, un sacrificio político. Por mucha adulación y reverencia que la rodeara, nunca había sentido la verdadera libertad. Ella era una oveja incapaz de controlar su destino. Sin embargo, justo ahora, en esa compañera, encontró un temperamento completamente diferente al de otros Dothraki. Eso era lo que siempre había anhelado.
La libertad de romper las cadenas del destino. La Arro apartó la mirada y, entre exclamaciones de admiración, sacó el arac de la arenisca, echó un vistazo a la hoja maltrecha y se encogió de hombros con impotencia. El nivel tecnológico de este mundo era aproximadamente equivalente al de la Europa medieval, y el mar Dothraki era la región tecnológicamente más atrasada de este mundo. Este arac fue forjado con hierro esponja de la peor calidad. Dothraki los arac eran generalmente alta calidad, su dureza incluso era inferior a la del bronce. Además, el arac era un arma de infantería pesada, muy aparatosa, y no algo que un pueblo nómada debía usar en absoluto. La espada estaba arruinada, pero no importaba. Usaría el conocimiento moderno para forjar un arac de Damasco más poderoso, mataría a Drogo en la boda y se apoderaría de Daenerys. La noche era profunda y el campamento parpadeaba a la luz de las hogueras. El clamor fue disminuyendo gradualmente hasta que solo quedó el sonido del viento nocturno. La solapa de la tienda se abrió de golpe y una ráfaga de viento cálido, mezclada con el olor a sudor, entró a raudales. La Arro miró hacia la entrada, por donde entraron tres figuras. Al frente de ellas estaba Koollo, el guardia juramentado de Drogo. Su cuerpo bloqueaba la luz de la luna, y una mueca de desprecio se dibujaba en sus labios, dejando entrever su desdén en su tono. No puedes escapar, hijo de pastor. Antes de que sus palabras se desvanecieran, los dos guardias juramentados que estaban detrás de él se unieron con risas burlonas. La Arro estaba sentado sobre una estera de piel de animal. Ante él se extendían algunos planos. Eran diseños y diagramas de procesos para cimitarras de Damasco que había dibujado en sus recuerdos de su vida anterior. Los miraron con indiferencia, con la mirada tan serena como un lago sin fondo. Sigues garabateando cuando la muerte es inminente, exclamó Koollo, recorriendo con desdén los planos. Sin la protección de Zoyokao, no eres más que un perro callejero. Estos necios, cuyos cerebros eran pura musculatura, claramente subestimaron la importancia de estos garabatos. La Arro se puso de pie lentamente y miró a Koollo. No eres más que un lacayo de Drogo. Delante de Zoyokao, ni siquiera tienes el valor de mirarlo a los ojos. El rostro de Koollo palideció al instante, y su cimitarra araca apuntó directamente a la garganta de la Arro. Muchacho, estás buscando la muerte. La Arro apartó lentamente la hoja, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Dentro de 7 días, desafiaré a Drogo. No te toca actuar ahora. Si Drogo descubre que le ha robado a su oponente, sabrás cómo te castigará. Pastor de ovejas, espero que vivas hasta ese día. Koollo apretó los dientes, lanzó un comentario sarcástico y se dio la vuelta para salir de la tienda. Después de que los tres guardias juramentados se marcharon, se oyó de nuevo un crujido fuera de la tienda, y entonces entró Mirri. Podrías haberlos matado y haberle demostrado a Drogo tu fuerza. Todavía son útiles. La Arro se sentó lentamente. Al menos ahora no es el momento de matarlos. Cuando llegue el momento oportuno, usaré sus cabezas para demostrarle a todo el mar de hierba que yo, la Arro, soy el Cao que puede traerles gloria. A la mañana siguiente, un sol rojo se alzó desde el este, iluminando el infinito mar Dothraki. La Arro, cargando un gran paquete, montó en su caballo de guerra y abandonó el campamento, adentrándose en la pradera. El propósito de este viaje era encontrar mineral de hierro. El mar Dothraki estaba sin desarrollar. En lo más profundo de su memoria, había una mancha de tierra de color rojo oscuro en el mar de hierba, que probablemente contenía mineral de hierro. A los Dothraki nunca les importan los recursos minerales. Sus utensilios de hierro provenían principalmente del saqueo, y su tecnología de fundición de hierro era muy rudimentaria, incapaz de forjar las armas finas que él deseaba. Su fuerza era 3 veces mayor que la de su cuerpo original, pero no 3 veces mayor que la de Drogo. Para estar seguro, debía encontrar ese mineral de hierro y forjar un arma afilada capaz de cambiar el rumbo de la batalla. La Arro recorrió un pequeño sendero entre colinas y valles fluviales, escudriñando con la mirada entre la hierba seca y las rocas expuestas. De repente, un brillo metálico a la luz del sol llamó su atención. Desmontó, caminó hacia la piedra brillante y se arrodilló para quitarle la suciedad en la superficie. Bajo la luz del sol, la superficie fracturada de la piedra brillaba con un brillo metálico de color rojo oscuro, muy llamativo. La Arro se emocionó de inmediato. Tomó otra piedra cercana y la presionó con fuerza. La capa superficial erosionada se agrietó, dejando al descubierto la dura textura metálica del interior, y la superficie fracturada mostró una singular estructura de panel.
Basándose en sus conocimientos geológicos de su vida anterior, se trataba de hematita de alta calidad. La región de pastizales tiene una topografía relativamente estable. En la antigüedad, esto pudo haber sido un mar o lago poco profundo, lo que permitió que los elementos de hierro se depositaran aquí. Miró a su alrededor. Las colinas y los valles fluviales circundantes estaban llenos de mineral de hematita disperso. Los Dothraki detestaban esas tierras rocosas y áridas porque era fácil romperle la pata a un caballo. Y nadie se atrevía a extraer minerales delante de las narices de los Dothraki, a menos que quisieran morir. Por eso este mineral de hierro se conservó hasta ahora, convirtiéndose todo en su tesoro. Se detuvo a la orilla de un río y apiló el mineral que había recogido. En ese preciso instante, una voz familiar resonó a sus espaldas. ¿Qué estás haciendo? ¿Pueden estas piedras ayudarte a desafiar a Drogo? Laarro se dio la vuelta. Era Mirri otra vez. No sabía cómo esa mujer había logrado alcanzarlo. Siempre lo acosaba, apareciendo y desapareciendo misteriosamente. Siempre se quejaba de que su medicina era completamente inútil. El cuerpo original llevaba mucho tiempo muerto, y ella ni siquiera sabía que su alma había sido reemplazada. ¿Cómo se convirtió en una Maeji? Podría ser que su magia de sangre no fuera confiable y que ni siquiera supiera que había invocado el alma de Laarro de otro mundo. Al pensar en esto, Laarro se estremeció y decidió ignorarla, continuando con su trabajo. De la bolsa de cuero que llevaba consigo, sacó un poco de grafito que había encontrado mientras recogía hematita, junto con un poco de arcilla seca. Laarro molió el mineral de grafito y luego lo mezcló con arcilla, amasándolo vigorosamente hasta formar una mezcla de barro pegajosa. Después, vertió el barro en un molde, lo presionó firmemente y creó un crisol sencillo. Luego cavó un pozo para el horno en la orilla del río, construyó una cámara de cocción con lodo y arcilla del río, dejando una abertura lateral, en carbón vegetal y comenzó a cocer el crisol. Eres ridículo, Laarro. Aunque Mirri sonreía con desdén, un brillo extraño centelleó en sus ojos. Quizás hasta los dioses favorecen a un payaso como tú. Al fin y al cabo, nadie estaría tan insensato como para fundir hierro en la pradera y sus palabras fueron interrumpidas por un sonido seco y penetrante. Laarro se hizo a un lado. Mientras el crisol se enfriaba, colocó el mineral de hematita sobre una losa de piedra, tomó un martillo y un cincel, y golpeó el mineral repetidamente. Saltaron chispas y la grava se dispersó. Con su fuerza y resistencia sobrehumanas, utilizó el método más primitivo para romper el mineral en trozos pequeños, facilitando así su fundición. Sin un herrero experimentado, no podrás fundir hierro de buena calidad. Mirri, que había estudiado en la ciudadela de Old Town, ya había intuido las intenciones de Laarro. Soy un herrero experimentado, dijo Laarro, sacando su daga, apuntando a Mirri y diciendo con frialdad. Esclavo, di una palabra más y te mataré. Mirri retrocedió asustada, pero pronto una extraña sonrisa se dibujó en sus labios, dejando al descubierto dos hileras de dientes de un negro azabache. Tras cierto esfuerzo, Laarro finalmente rompió el mineral en trozos pequeños, los vertió en el crisol, añadió piedra caliza en una proporción de 10:1 y luego colocó una capa de carbón vegetal en el fondo del crisol. El crisol tenía un aspecto muy rudimentario, pero para él, un experto en teoría, había hecho lo mejor que pudo. Utilizó hierba seca y ramitas para encender el fuego del horno, luego introdujo carbón vegetal en la cámara del horno, tiró del combustible y el fuego del horno fue aumentando gradualmente. Los combustibles, hechos de piel de animal y madera, fueron prestados del herrero del Calasar. Eran muy rudimentarios, pero apenas permitían el paso del aire. A continuación, colocó el crisol en la cámara del horno. Las llamas se avivaron, el carbón crepitó y oleadas de calor lo envolvieron. La temperatura fue aumentando gradualmente y las llamas cambiaron de un rojo oscuro a un deslumbrante amarillo anaranjado. Laarro estaba empapado en sudor, pero no le prestaba atención. Tenía la mirada fija en el fuego del horno. La temperatura no es lo suficientemente alta, comenzó a explicar Mirri con entusiasmo, y luego sacó una pequeña vasija de barro y se la entregó a Laarro. Este es jugo de espino amargo, recolectado cerca de las colinas del desengaño. Puede ayudar a elevar la temperatura del horno. Laarro miró a Mirri, entre la fe y la duda, y abrió la vasija de barro. Inmediatamente, un olor penetrante lo asaltó. Después de todo, este era un mundo mágico, con dragones volando por todas partes y donde la resurrección de los muertos era algo perfectamente normal.
Las espadas de acero valirio también tenían efectos mágicos, así que era imposible predecir qué sorpresas podrían deparar. En la historia original, ella provocó la muerte de Drogo y del hijo nonato de Daenerys porque sentía un profundo odio hacia Drogo, quien había destruido su hogar y su familia. Pero en esta línea temporal, Mirri no tenía ningún resentimiento hacia él e incluso era medio compatriota. No solo no le haría daño, sino que además lo usaría para lidiar con Drogo. Pensando en esto, Laarro no dudó más y vertió con cuidado parte del jugo en el fuego del horno. De repente, las llamas se elevaron 1 metro de altura, emitiendo una inquietante luz azul verdosa, muy parecida a la de un incendio forestal. Quizás el espino amargo crecía cerca de minas de fosfato, o quizás la naturaleza de la planta era acumular fósforo. Laarro no entendía de botánica, pero era más probable que contuviera algún tipo de poder mágico, ya que eso estaría más acorde con la profesión de una bruja. Sin embargo, se notó claramente cómo la temperatura del horno aumentaba significativamente, y el crisol se fue poniendo al rojo vivo gradualmente. No, la temperatura era demasiado alta. La sorpresa se convirtió en pánico. Laarro retrocedió rápidamente unos pasos, cubriéndose el rostro con las manos, maldiciendo para sus adentros. Mi cara está arruinada. Con un fuerte estruendo, el horno se derrumbó, seguido de un crujido seco. Una grieta apareció en el crisol y el hierro fundido brotó a borbotones, lanzando chispas. Dondequiera que cayera, nada podía crecer. Mar de maldita. Laarro maldijo entre dientes, buscando frenéticamente un balde de agua para apagar el fuego. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que tenía cicatrices en los brazos por las chispas abrasadoras. Se trataba de heridas leves que no merecían atención. Lo que más lamentaba era el intento fallido de fundición, pero afortunadamente, su rostro estaba bien. Como excelente herrero, lo más importante era su apariencia. Mirri se acercó, observando su aspecto desaliñado, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Ves? Te dije que no podías hacerlo. Laarro estaba furioso, exasperado por esa mujer. ¿Debería simplemente matarla? Si no aprendía magia de sangre, aún le quedaba la magia de fuego de Melisandre. No se la perdería por nada del mundo. Esa era una mujer que podía expulsar a un asesino de las sombras con solo abrir las piernas, mucho más impresionante que Mirri. Y ahí estaba Quaite con una ficha de Mahon en la cara. Por desgracia, George R.R. Martin actualizaba demasiado lento, así que no sabía qué habilidades tenía. Sin embargo, las demás eran difíciles de conseguir, y solo esta estaba disponible fácilmente. En realidad, tener más magia no era algo malo. Cuanto más, mejor. La quería toda. Olvídalo, lo soportaría. En el momento en que lograra forjarlo, usaría su fuerza para abofetear a Mirri. Las venas de Laarro palpitaban en su frente. Cerró la boca y en silencio comenzó a limpiar los escombros del suelo. El crisol se agrietó debido a la alta temperatura, y esta, a su vez, se debió al fuerte efecto catalítico del jugo de espino amargo. La desventaja de este horno era que las rejillas de ventilación no se podían cerrar y el suministro de oxígeno no se podía regular. La próxima vez, debía controlar el jugo de espino amargo, no verter demasiado y también mejorar la ventilación del horno. Laarro reconstruyó un horno más robusto e hizo un crisol más espantoso. Esta vez, el proceso de fundición transcurrió sin problemas. La temperatura del horno aumentó de forma constante y el crisol no se agrietó. Al cabo de un rato, Laarro abrió la puerta del horno y una oleada de calor salió inmediatamente, acompañada de un olor a quemado. Su cabello empezaba a rizarse. Abrió el crisol y el mineral de hierro que había dentro se había convertido en hierro fundido de color rojo oscuro, con pequeñas llamas azules que parpadeaban en la superficie. Eso era monóxido de carbono en combustión. Laarro retiró cuidadosamente la escoria que flotaba en la superficie con una cuchara larga, luego tomó una varilla de hierro larga y removió enérgicamente dentro del crisol. Tras removedor, selló inmediatamente la puerta del horno. Transcurrieron aproximadamente 2 horas más, y Laarro vertió cuidadosamente el hierro fundido en un molde previamente preparado. El hierro fundido se enfrió y solidificó en el molde, formando gradualmente un lingote de hierro rojo incandescente. Laarro tomó el lingote de hierro para examinarlo. La superficie estaba picada y llena de impurezas, pero al menos había logrado refinar el hierro. Después de venir la parte más exigente, que requería forjar y doblar repetidamente para eliminar las impurezas del lingote de hierro y así conseguir una cimitarra más dura y afilada.
Si no fuera por la altísima calidad del mineral de hierro que hay aquí, probablemente se necesitaría un esfuerzo enorme tan solo para eliminar las impurezas. A continuación, mientras fundía la segunda tanda de hierro fundido, la Arro forjó continuamente este lingote de hierro. Saltaban chispas y el sudor corría a raudales. La Arro, calculando en los recuerdos de su vida anterior, empleó los métodos más primitivos, doblando y forjando repetidamente, eliminando gradualmente las impurezas, aumentando la densidad y mejorando la resistencia. El proceso de forjado era muy arduo, y tenía que añadir constantemente lingotes de hierro recién fundidos, repitiendo el proceso una y otra vez. Pero al ver cómo la hoja tomaba forma poco a poco, también sentí satisfacción en ello. Tras incontables intentos de forjado y plegado, su arduo trabajo no fue en vano. El lingote de hierro finalmente se transformó en una hoja larga y alargada con forma de tira. Volvió a colocar la hoja en bruto en el horno para recalentarla. Una vez que brilló al rojo vivo, la sumergió rápidamente en un barril de aceite preparado para enfriarla. Chisporrotear y una columna de humo verde se elevó del aceite, y la hoja en bruto se enfrió rápidamente, volviéndose excepcionalmente dura. Volvió a colocar la hoja en bruto en el horno para templarla. Durante varios días, roía carne seca cuando tenía hambre y bebía agua del río cuando tenía sed, repitiendo estos pasos casi incansablemente. En la tarde del sexto día, la Arro sacó un pequeño cuenco que contenía un lodo oscuro, el cual desprendía un olor penetrante y agrio. Este lodo era una mezcla de ceniza volcánica y un humus especial, que poseía fuertes propiedades corrosivas. Untó este barro sobre la hoja y luego la limpió repetidamente con un trozo áspero de piel de animal. Tras toda una noche de grabado con ácido, cuando el primer rayo de sol de la mañana del séptimo día iluminó la hoja, ocurrió un milagro. En la hoja aparecían motivos negros y plateados, prueba de innumerables forjados y plegados, superpuestos y suaves como la crema, pero tan cambiantes como el agua que fluye. Bajo la luz del sol, la hoja brillaba con una luz fría, como si contuviera algún poder misterioso. La Arro alzó la cimitarra que sostenía en su mano, examinándola a la luz del sol, admirando los dibujos de la hoja que parecían fluir. De ahora en adelante, te llamaré Ascala. Ascala, en Dothraki, significa río de sangre. La cimitarra pareció responder a sus palabras, emitiendo un zumbido sordo, como el gruñido de una bestia, que provocaba escalofríos. Colocó la hoja contra la cabeza de un martillo de hierro cercano, respiró hondo y bajó la hoja con furia. Un destello frío pasó, un silbido agudo resonó en el aire, seguido de un chasquido seco. La cabeza del martillo, del tamaño de un puño, se rompió limpiamente, con una fractura lisa y brillante como un espejo, pero la hoja permaneció perfectamente intacta, sin el menor rastro de un borde doblado. La Arro permanecía de pie, sosteniendo la espada. Esta escala era un arma que él mismo había creado, utilizando los conocimientos de su vida anterior, en esta tierra que aún se encontraba en los albores de la Edad de Hierro. Un arma muy adelantada a su tiempo. En su visión, la caballería pesada, perfectamente formada, galoparía por el campo de batalla, con sus cimitarras brillando fríamente bajo el sol y sus fusiles de chispa escupiendo fuego y muerte. Esos arrogantes caballeros de los 7 reinos gritarían de terror bajo las pezuñas de los Dothraki, y la invencible fortaleza roja quedaría reducida a tierra arrasada. Para entonces, los Dothraki a caballo ya no serían la encarnación de bárbaros y bandidos, sino una fuerza que representaría la civilización. Los primeros hombres derrotaron a los hijos del bosque, los ándalos derrotaron a los primeros hombres, y los Dothraki también podrían arrasar los 7 reinos. Sin embargo, todos los aviones dependían de esta batalla de hoy. Al amanecer, todo el mar de hierba comenzó a agitarse. Khal Drogo había convocado a su Khalasar para la boda, y todos habían llegado según lo prometido, incluyendo 40.000 guerreros Dothraki en una imponente procesión, e incontables mujeres, niños y esclavos. Miles de tiendas de campaña estaban dispersas como estrellas, las hogueras ardían y el relincho de los caballos subía y bajaba. Los Dothraki, tanto hombres como mujeres, vestían chalecos de cuero pintado, polainas de crin de caballo atadas y cinturones adornados con bronce. Los hombres, con sus largas trenzas negras y brillantes por la grasa animal, estaban sentados alrededor del festín, atiborrándose de carne de caballo asada sazonada con miel y pimienta, alzando copas de leche de yegua fermentada y buen vino de uva, mientras sus risas ásperas hacían temblar la tierra.
Las mujeres, ataviadas con velos amarillos o rojos, bailaban frenéticamente al ritmo de los tambores, dejando al descubierto sus largas y robustas piernas, lo que provocaba frecuentes rugidos y vítores de los guerreros. Un guerrero se puso de pie de repente, agarró a una bailarina con su fornido brazo y la estrelló contra el suelo. En otro lugar, dos guerreros se fijaron en la misma bailarina, desenvainaron sus araks y se enfrentaron, mientras otros formaban rápidamente un círculo, no para detenerlos, sino para contemplar el espectáculo con deleite. Mata. Mata. La multitud rugió al unísono, todos con miradas sedientas de sangre. En un instante, las espadas chocaron, la sangre salpicó y, finalmente, solo un hombre quedó en pie, sosteniendo un arak manchado de sangre, sin siquiera mirar al hombre caído antes de agarrar a la chica y forzarla a ponerse debajo de él. En el mar de hierba, cualquier boda se consideraba un fracaso y era objeto de burlas y morían menos de 3 personas. Los Dothraki creían que todos los acontecimientos importantes de la vida debían ser presenciados por los cielos, por lo que la boda comenzaba al amanecer y duraba hasta el anochecer. Al ponerse el sol, las hogueras ardían y el aroma a licor fuerte y carne asada impregnaba el aire. Daenerys estaba sentada en silencio a la mesa principal, con el cabello peinado para que brillara como plata fundida, una pesada gargantilla dorada alrededor del cuello, grabada con antiguas runas valirias, y vestida con un vestido de seda transparente de color púrpura intenso que acentuaba sus ojos violetas. Bajo sus largas y esbeltas piernas, unas sandalias con bordes dorados cubrían sus pies suaves, semejantes al jade. Pero su cuerpo estaba tan rígido como una estatua. Todo a su alrededor parecía ajeno a ella. Las muertes y los festejos de los guerreros le parecían una pesadilla sin sentido. La noche que conoció al chico Cordero Larro, tuvo una pesadilla. Al principio, soñó que Viserys la golpeaba, la sangre brotaba de su pecho, seguido de otro fuerte golpe en la espalda, que le provocaba un dolor en todo el cuerpo. Cuando abrió los ojos, Viserys había desaparecido, y enormes columnas de fuego se alzaron a su alrededor, con un dragón gigante en el centro de las llamas. Lentamente giró la cabeza, sus ojos como lava fundida encontrándose con su mirada y salió de su ensimismamiento y, ante sus rodillas, encontró 3 regalos. Un látigo, un arco largo y un arak. Según la tradición Dothraki, estos eran regalos simbólicos para la novia, que debían ser entregados a Drogo después de la boda. Desde la infancia, Viserys le había dicho innumerables veces que por sus venas corría sangre dorada, la sangre del antiguo pueblo valirio, la sangre de reyes, la sangre de orgullosos dragones verdaderos. Los dragones auténticos jamás se aparecerían con bestias, y, naturalmente, los Targaryen no mezclarían su sangre con razas inferiores. Sin embargo, ahora Viserys tenía la intención de venderla a ese bárbaro de una tierra extranjera. Khal Drogo. Este enorme y peludo bárbaro se sentaba como una pequeña montaña en el festín, masticando la carne asada de grandes bocados, dando instrucciones a las sirvientas para que constantemente trajeran más comida, apilándola en una pequeña montaña frente a él. El cuerpo de Drogo estaba cubierto de cicatrices entrecruzadas, cada una de las cuales representaba una victoria. Era como una fortaleza andante, su sola presencia bastaba para impresionar a toda la concurrencia. En ese momento, Viserys le hizo a Daenerys su regalo. 2 doncellas personales. Una de ellas, Hiki, era una mujer Dothraki con ojos almendrados, cabello oscuro y piel bronceada. Dorea, por otro lado, era una belleza de cabello rubio y ojos azules originaria de Lys. Buena hermana, dijo con una sonrisa significativa, Hiki te enseñará a montar a caballo en la naturaleza, y Dorea te enseñará a montar en la tienda de campaña. A continuación, Ser Jorah Mormont presentó su regalo. Una pequeña pila de historias y leyendas heroicas de los 7 reinos, escritas en la lengua común, la única que Daenerys podía leer. Gran Cao. Se oyó una voz grasienta a su lado. Daenerys alzó la vista y vio a Illyrio Mopatis, el magister de Pentos, haciendo una reverencia a Drogo. Era corpulento, vestía una elaborada túnica de seda bordada con intrincados diseños en hilo de oro, y cada dedo estaba adornado con anillos incrustados de gemas, que brillaban con joyas a la luz del fuego. Khal Drogo, eres el orgullo del mar Dothraki, el guerrero más valiente de esta tierra y el rey más grande. La barba rubia de Illyrio se rizaba, con un rastro de vino en sus labios, mientras decía con adulación: es un gran honor asistir a esta boda. Entonces, Illyrio hizo un gesto con la mano y 4 esclavos trajeron un cofre de madera de cedro.
Al abrirse, Daenerys jadeó al ver 3 enormes huevos sobrebrocado de terciopelo. Las cáscaras de los huevos estaban cubiertas de diminutas escamas, y cada huevo era único. El de color verde oscuro tenía motas de bronce, el de color blanco lechoso estaba entretejido con hilos dorados, y el último, un huevo negro, se asemejaba a las profundidades del mar por la noche, pero brillaba con patrones arremolinados de color rojo oscuro. Los huevos eran grandes. Daenerys necesitaba ambas manos para apenas levantar uno, y al principio pensó que eran de cerámica o vidrio, pero tras examinarlos más de cerca, se dio cuenta de que no se parecía a ningún material que conociera. ¿Qué es esto? Preguntó Daenerys en voz baja. Estos son huevos de dragón de las tierras sombrías más allá de Asai, dijo Illyrio, fosilizados durante milenios, pero aún hermosos y vibrantes. Gracias, los atesoraré para siempre. Daenerys había oído muchos rumores sobre huevos de dragón, pero nunca los había visto en persona, ni se había imaginado jamás que tendría la oportunidad de poseerlos. Este fue un regalo verdaderamente invaluable, aunque ella sabía que Illyrio podía permitirse semejante extravagancia. Al fin y al cabo, con solo venderla a Khal Drogo, este había conseguido un gran número de excelentes caballos y esclavos. En ese preciso instante, un fuerte estruendo metálico rompió el bullicio del banquete nupcial. Todas las miradas se centraron en una figura que emergía lentamente de entre la multitud. Las risas y el jolgorio se fueron desvaneciendo gradualmente y, de repente, se hizo un profundo silencio. Yo, Laarro, hijo de Zoyokao. Laarro caminó hacia el centro de la plaza, su mirada recorrió a la multitud, deteniéndose finalmente en el rostro de Drogo. Drogo, tú mataste a mi padre, y hoy, con tu sangre, reclamaré mi honor. Daenerys también alzó la vista en ese momento, con sus ojos violetas fijos en el origen del alboroto, y su mirada se fue iluminando gradualmente. Observó el araque en la mano de Laarro. La hoja se movía con un patrón ondulado, brillando con un resplandor frío a la luz del fuego. Ago, el guardia juramentado, también miró el araque de Laarro, con el rostro lleno de burla manifiesta. Cordero dijo con un tono como el de alguien que le dice a un niño que lo está mimando, mira esta espada, llamativa y ostentosa, muy apropiada para un perdedor como tú que no tiene ni trenza ni honor. Los guerreros Dothraki que los rodeaban, al oír esto, lanzaron un coro bajo de burlas, con los ojos llenos de diversión. Los Dothraki veneraban la fuerza. Si bien desafiar públicamente a un Cao era raro, nadie lo consideró una falta de respeto. Al contrario, todos se sintieron envalentonados por el desafío. HMPH, un corderito insignificante sin siquiera una trenza, atreviéndose a desafiarme. Los labios de Drogo se curvaron en una mueca cruel, y las campanillas de oro y plata de su barba tintinearon con cada uno de sus movimientos. Entonces, se puso de pie, pareciendo media cabeza más alto que Laarro, y desenvainó lentamente su arac. La batalla estaba a punto de comenzar. En el centro de la arena, la multitud formó un círculo, vitoreando y rugiendo, anticipando el festín de matanza que estaba a punto de desatarse. Drogo estaba rodeado de guerreros, con los músculos tensos y el cuerpo surcado de cicatrices, desprendiendo una aterradora sensación de opresión. Su espesa trenza negra le llegaba hasta las pantorrillas, reluciente de grasa, y de ella colgaban innumerables campanillas de plata, que simbolizaban sus ilustres hazañas en la batalla. Drogo rugió. Te voy a enseñar lo que pasa cuando enfadas a Khal Drogo. Aunque Laarro medía 1,90 m de altura, seguía pareciendo delgado y esbelto en comparación con Drogo, y a diferencia de los Dothraki, no le gustaba luchar sin camisa. Después de todo, su alma provenía del tercer milenio de la Tierra, una era en la que todo lo que estaba por debajo del cuello estaría pixelado. Le importaba su imagen. Daenerys también se encontró entre los espectadores, con los dedos entrelazados, el corazón latiéndole con fuerza como el de un ciervo asustado, la mirada fija en Laarro, incapaz de apartarse. No entendía por qué se sentía nerviosa por un hombre que no conocía, en lugar de por Drogo, que estaba a punto de convertirse en su marido. Desde el primer momento en que lo vio, sintió que compartía con él las dificultades que sufrían. Hermana, ese chico está muerto seguro, se jactó Viserys. Drogo es el rey indiscutible del mar de hierba. Este humilde hombre cordero está buscando su propia muerte. Daenerys no habló, pero una inexplicable sensación de aversión surgió en su corazón hacia las palabras de Viserys. Comenzó el duelo. Con un rugido furioso, Drogo cargó contra Laarro como un toro bravo, y cada paso hacía temblar ligeramente el suelo. Cao. Cao.
Los gritos de la multitud circundante estremecieron los cielos, mientras se golpeaban el pecho, como si estuvieran viendo a Laarro morir trágicamente bajo la hoja. Drogo bajó su espada, cuyo afilado filo silbó estridentemente, pero Laarro movió sutilmente su cuerpo, esquivando fácilmente el golpe. En lugar de retroceder, avanzó, su cimitarra describiendo un arco, golpeando hacia la cintura de Drogo. Drogo giró su cuerpo apresuradamente para esquivarlo, retrocediendo unos pasos. Tras perder el primer intercambio, Drogo se enfureció al instante. Su cimitarra se desdibujó en imágenes residuales mientras apretaba los dientes y maldecía. Miserable hombre cordero, te haré pedazos. Drogo era alto, pero sus movimientos no eran lentos en absoluto. Era tan ágil como un leopardo, no solo poderoso y pesado, sino también increíblemente veloz. Ante el ataque arrollador, Laarro mantuvo la calma, logrando siempre esquivar en el último momento y encontrar las debilidades de su oponente, aprovechando las oportunidades para contraatacar. De repente, Laarro se agachó ligeramente y luego se lanzó hacia adelante, blandiendo su cimitarra contra la cintura de Drogo. Si ese golpe dio en el blanco, Drogo sería partido por la mitad. Drogo también reconoció el peligro y rápidamente blandió su espada para parar el golpe. Las dos espadas chocaron y el estruendo metálico les perforó los tímpanos. Drogo era, sin duda, un guerrero de primera categoría, y su espada no era un arma cualquiera. El brazo de Laarro quedó entumecido por la impresión. En cuanto a Drogo, retrocedió tambaleándose 3 o 5 pasos, con la boca del tigre abierta de par en par, y casi no podía mantener firme su cimitarra. La multitud contuvo la respiración y la atmósfera se tensó al instante. Nadie habría pensado que Drogo estaría en desventaja. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Drogo, transformándose rápidamente en reticencia y, finalmente, en pura rabia. Jadeó por un instante, luego rugió, saltando en el aire, agarrando su espada con ambas manos y golpeando con ferocidad, como si quisiera partir a Laarro en dos. Este movimiento fue poderoso pero lento. Laarro lo esquivó. Aunque poseía el triple de fuerza, la experiencia de combate de su cuerpo original era limitada. Justo cuando estaba a punto de alzar su espada para contraatacar, no esperaba que Drogo hubiera expuesto deliberadamente una debilidad, para luego propinarle una patada giratoria que impactó en el pecho de Laarro. Laarro retrocedió tambaleándose 3 o 4 pasos, con una gran huella de gota negra en el pecho, sintiendo que su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. La multitud estalló en otra ovación, elogiando el contraataque de Drogo. Mientras tanto, Daenerys contuvo la respiración. Se sorprendió a sí misma rezando por Laarro, esperando que sobreviviera, esperando que pudiera derrotar a Drogo. Esta emoción incluso la confusión. Laarro se estabilizó, respiró hondo y observó cómo Drogo aprovechaba su ventaja. Pero entonces, de repente, se deslizó por el suelo, pasando apenas por debajo de la espada de Drogo, se levantó rápidamente y su espada brilló como un rayo, cortando horizontalmente la espalda de Drogo. Drogo gruñó, y un charco de sangre apareció en su espalda, goteando por su larga trenza y manchando el suelo con destellos de un carmesí deslumbrante. Drogo estaba completamente enfurecido, con los ojos inyectados en sangre, rugiendo mientras cargaba de nuevo contra Laarro. Pero Laarro, tras haber logrado un solo golpe, dejó de luchar de frente. Confiando en su agilidad, esquivó los ataques con soltura y sin esfuerzo. Lo único que sabes hacer es esconderte, cobarde. Aprovechando una oportunidad fugaz mientras Drogo blandía su espada con ferocidad, Laarro interceptó la espada de Drogo con su cimitarra, precisamente donde se acababa de hacer una muesca. Sonido metálico. Un crujido metálico resonó en toda la arena. La cimitarra Arak de Drogo se partió por la mitad a la altura de la cintura. La parte superior de la hoja giró en un arco en el aire, clavándose en el barro, aún temblando. Drogo miró la empuñadura medio rota que tenía en la mano, con el rostro lleno de asombro. Los labios de Laarro se curvaron en una sonrisa provocativa, con la punta de su espada apuntando directamente al rostro de Drogo. Drogo arrojó la hoja rota que tenía en la mano y se abalanzó sobre Laarro con las manos desnudas. Sin su cimitarra, sus fuertes manos aún podían hacerlo pedazos. Sin embargo, Drogo era rápido, pero Laarro era aún más rápido. Se agachó rápidamente, esquivando el poderoso agarre de Drogo, y con un movimiento de muñeca, un destello frío brilló, y su cimitarra cortó velozmente la pierna de Drogo.
Drogo dejó escapar un rugido a regañadientes, la sangre brotaba a borbotones de su pierna, sus rodillas no podían soportar el peso de la parte superior de su cuerpo, y se desplomó al suelo. Ante las miradas horrorizadas de la multitud, Laarro caminó lentamente detrás de Drogo, agarró su larga y grasienta trenza y tiró de ella con fuerza hacia atrás. Entonces, alzó su cimitarra, a escala, y la clavó profundamente de arriba abajo en la clavícula de Drogo. La hoja lo atravesó como un cuchillo caliente en mantequilla, y finalmente le perforó el corazón. El enorme cuerpo de Drogo se puso rígido de repente, su rostro se llenó de renuncia y la luz de la vida se desvaneció rápidamente de sus ojos. Los movimientos de Laarro no se detuvieron ni un instante. Se colocó frente a Drogo y, con fuerza bruta, le desgarró la garganta. La sangre brotó a borbotones como una fuente. Ejerció fuerza con una mano y, con un crujido, aplastó la columna cervical de Drogo, para luego extraer con destreza la escala de su hombro, clavando la espantosa cabeza en la punta de su espada. Todo el estadio quedó en un silencio sepulcral. Todos miraban, estupefactos, la cabeza empalada en la punta de la espada. Su cao, con las pupilas ya apagadas y sin vida, las campanillas de su trenza emitían un sonido escalofriante y nítido, como si el dios de la muerte reclamara una vida. El rostro regordete de Girio Mopatis se llenó de una sorpresa increíble, sus horribles labios ligeramente entreabiertos, olvidando por completo lo que debía decir, solo murmurando. ¿Khal Drogo está muerto? Esto es imposible. El rostro de Viserys palideció al instante. Retrocedió un paso, con los ojos llenos de miedo y veneno. Maldijo entre dientes, sin atreverse a hacer mucho ruido, temiendo que Laarro clavara su fría mirada en él. Salvaje, maldito salvaje, este hombre, empuñando una cimitarra, no solo mató a Drogo, sino que también destrozó por completo la esperanza de resurrección de la familia Targaryen. Ser Jorah Mormont frunció profundamente el ceño, su mirada compleja mientras observaba a Laarro. Y Daenerys, cuyos dedos, que habían estado aferrados con fuerza a su túnica, se aflojaron lentamente, pero su mirada ya no podía apartarse de Laarro. En ese instante, Laarro alzó su cimitarra en alto, sin importarle en absoluto la sangre que goteaba sobre su cabeza, tiñéndole el rostro de carmesí, y luego dejó escapar un rugido que resonó en el cielo. ¡Ay, Khal Rojosarion! Yo, rey del mar de hierba. Matar a Drogo no se convertiría automáticamente a Rahallo en el nuevo Cao. La muerte de un Cao a menudo significaba la división del Khalasar. Los Dothraki eran muy leales a su Cao, y aunque veneraban la fuerza, no se someterían fácilmente a un recién llegado sin logros en batalla. Los guerreros podían seguir a un caudillo recién ascendido, formar Khalasares más pequeños o convertirse en exiliados sin hogar. Rahallo era muy consciente de ello, pero él y Drogo ya estaban inmersos en una lucha de vida o muerte, y no le quedaba más remedio que luchar por su vida. Afortunadamente, como hijo de Zoyo Cao, su linaje lo hacía más apto que nadie para convertirse en el nuevo Cao. Sin embargo, el linaje por sí solo no era suficiente. Solo sometiendo a todos con una fuerza abrumadora podría consolidar su posición. Más importante aún, los antiguos confidentes, subordinados e incluso algunos guerreros comunes de Zoyo Cao podrían optar por apoyarlo por lealtad a Zoyo Cao. Pero todo esto era mera posibilidad. Solo abriendo paso a través de una montaña de cadáveres y un mar de sangre podría alcanzar la certeza. La mayoría de los guerreros miraron fijamente el cuerpo sin cabeza de Drogo, y luego a Rahallo, que sostenía la cabeza de Drogo sobre su espada, desconcertados. Tras un largo instante, salieron de su estado de shock y maldijeron mientras desenvainaban sus arax. Por un momento, el aire se cargó de peligro, y una nueva matanza estaba a punto de estallar. En ese preciso instante, Ser Jorah Mormont agarró a Daenerys del brazo, protegiéndola tras él, mientras vigilaba atentamente a Rahallo, susurrando. Su gracia, debemos abandonar aquí inmediatamente. Aprovechando el caos, Jorah protegió a Daenerys y se retiró paso a paso, preparándose para alejarse de Rahallo, la fuente ata conmoción. Por otro lado, el rostro de Viserys estaba pálido, sus piernas temblaban, mientras se aferraba con fuerza al brazo de Illyrio. No conocía a Rahallo. Un plan para intercambiar a su hermana por un ejército era impensable, dado que Rahallo había ejecutado a Drogo de una manera tan cruel. Ahora, incluso salvar su propia vida era un problema. Illyrio intentó desesperadamente liberarse del agarre de Viserys, y ambos tropezaron hacia atrás, buscando refugio entre la multitud. El plan de restauración Targaryen que él y Varys habían ideado con tanto esmero había fracasado desde el principio.
En ese momento, Koollo, Ago y Koso, los tres guardias más leales de Khal Drogo, maldijeron a Ra'allo con palabras venenosas y se abalanzaron sobre él con sus araks, listos para vengar a su Cao. Todos ellos eran guerreros elegidos entre 1000 en el Khalasar, a la sombra de Drogo, compartiendo toda su riqueza y honor, y ahora cargaban en un ataque desesperado a causa de la muerte de su amo. Koollo era alto y corpulento, y su cabeza calva brillaba bajo la luz del fuego. Su nariz aguileña y sus dientes desiguales, que solían ser amenazantes, ahora estaban distorsionados por la rabia cuando cargó primero contra Ra'allo. Los ojos de Ago estaban inyectados en sangre mientras seguía de cerca. Por el contrario, Koso era mucho más tranquilo, como un zorro astuto, acechando en la periferia del campo de batalla, esperando una oportunidad para atacar si Ra'allo mostraba una abertura. Sus hermanos de sangre jurados habían muerto, todo honor era cosa del pasado. Ni siquiera les importaba luchar en inferioridad numérica, solo deseaban convertir a Ra'allo en una masa sangrienta con sus espadas y seguir a Drogo con el placer de la venganza. Frente al cerco del trío, Ra'allo permaneció tan inmóvil como una montaña, sin rastro de pánico en su rostro. No le tenía miedo a Drogo, así que no había razón para temerle a tres simples rufianes. El arak de Koollo rasgó el aire, golpeando a Ra'allo con la fuerza de un rayo, como si quisiera partirlo en dos. Sin embargo, Ra'allo solo se movió ligeramente, y la hoja de Koollo casi rozó su ropa, creando una ráfaga de viento, pero ni siquiera tocó su prenda. El ataque de Ago no se hizo esperar. Su arak, como la lengua venenosa de una serpiente, golpeó directamente la garganta de Ra'allo. Un brillo frío apareció en los ojos de Ra'allo, y el arak en su mano se movió como un rayo, demasiado rápido para que el ojo humano pudiera captarlo. Soplo, con un suave sonido, la cabeza de Ago salió disparada por los aires, la sangre brotando como una fuente, trazando un arco sangriento en el aire. Su cuerpo siguió avanzando unos pasos debido a la inercia antes de desplomarse contra el suelo, levantando una nube de polvo. Al ver esto, Koso supo que no era rival para Ra'allo. Se preparó para retirarse temporalmente y buscar otra oportunidad para atacar. Sin embargo, en el instante en que vaciló, la mirada de Ra'allo ya se había posado sobre él. Koso sintió como si un Araka lo hubiera atacado, y se giró desesperadamente, intentando esquivar el ataque rapidísimo. Pero Ra'allo no le dio ninguna oportunidad, dando un paso al frente mientras su arak de damasco destellaba con una luz fría. La velocidad era extrema, incluso superaba la percepción visual humana. ¡Puf! Otra cabeza cayó. El rostro de Koso aún reflejaba una fuerte sensación de reticencia, como si no pudiera creer que hubiera muerto tan fácilmente, sin siquiera tener tiempo de gritar. Koollo presenció la trágica muerte instantánea de sus dos compañeros, con los ojos llenos de determinación, y blandió su arak, golpeando la cabeza de Ra'allo con la fuerza del monte Tai. Ra'allo ni siquiera esquivó. Simplemente alzó su arak por encima de su cabeza, desviando la espada de Koollo, y con la otra mano le agarró la muñeca con indiferencia. Koollo sintió una fuerza inmensa e irresistible que emanaba de su muñeca, seguida de un crujido seco, cuando Ra'allo le rompió la muñeca. Koollo gruñó, con los ojos muy abiertos y una expresión de incredulidad en el rostro. En ese preciso instante, Ra'allo agarró su trenza larga y empujó de ella bruscamente hacia abajo. Koollo se vio obligado a encorvarse como un camarón, y la mano de Ra'allo se movió, su espada cortando limpiamente, seccionando la larga trenza de Koollo, junto con un trozo de su cuero cabelludo. No mató directamente a Koollo, sino que optó por un método más humillante. Este era un medio necesario para disuadir a la multitud y lograr la máxima estabilidad con el mínimo coste. Koollo gimió de nuevo, agarrándose el cuero cabelludo ensangrentado, y se arrodilló en el suelo. Ra'allo sujetó la larga trenza ensangrentada de Koollo y miró a su alrededor. Los demás guerreros Dothraki quedaron completamente sobrecogidos por la escena. Miraban a Ra'allo con los ojos llenos de reverencia, sin rastro de espíritu combativo. La mirada de Ra'allo recorrió a todos, alzando la larga trenza que sostenía en su mano, dejando que la sangre goteara al suelo, con la voz llena de intimidación. Soy el hijo de Zoyokao. Ra'allo, hijo de sangre de hierro. ¿Hay alguien más que quiera vengar a Drogo? Reinaba un silencio sepulcral, se podía oír caer un alfiler, solo los dolorosos gemidos de Koollo resonaban en el aire. Nadie se atrevió a desafiar a Ra'allo. Todos quedaron completamente sometidos por el poder absoluto y las acciones decisivas que Ra'allo demostró. Ya que no, la mirada de Ra'allo recorrió a la multitud y declaró en voz alta.
Entonces invitamos de nuevo a nuestros invitados. Yo, Raayo Kao, continuaré la boda inconclusa. Raayo Kao se dirigió directamente a la posición de Drogo y se sentó, clavando su cimitarra a escala en el suelo junto a él. Unos cuantos guerreros, con gran capacidad de reacción, se abrieron paso entre la multitud y caminaron hacia Daenerys y los demás. Ser Jorah Mormont se encontró frente a Daenerys, con el rostro pálido y su espada larga apuntando al Dothraki de aspecto fiero que tenía delante, retrocediendo paso a paso hasta que su espalda chocó contra una cimitarra Dothraki. Los guerreros los arrastraron sin miramientos y los arrojaron a los pies de Raayo. Daenerys se puso de pie, se sacudió el polvo de la ropa, alzó su pequeña barbilla y miró fijamente a Raayo con sus ojos violetas, sin el menor temor. Raayo no la miró, sino que anunció en voz alta en Dothraki. La boda continúa. Que venga el sacrificio. Los guerreros acercaron un caballo y, con una cimitarra afilada, le abrieron el pecho, extrayendo su corazón, que aún latía débilmente. El aire se llenó de un fuerte olor a sangre. Raayo dio un paso al frente, reconoció el corazón de caballo que goteaba y lo colocó en la mano de Daenerys. Cómetelo, ordenó. Esta es una costumbre de Dothraki. Cómetelo y serás mi Khaleesi. Daenerys tomó el corazón de caballo, con la boca temblorosa y el estómago revuelto. No entendía lo que Raayo decía, pero comprendía lo que quería que hiciera. Simplemente cerró los ojos, contuvo la respiración, arrancó un trozo grande con fuerza e inclinó el cuello para tragarlo. Entonces, bocado tras bocado, en poco tiempo, el corazón entero del caballo fue engullido por su estómago. Daenerys se limpió la sangre de las comisuras de los labios con la manga, con el rostro aún inexpresivo. Porque, pasar a lo que pasara, tenía que mantener su dignidad. Ese era su último orgullo como auténtico descendiente de un dragón. Raayo le dio a Daenerys un pulgar hacia arriba en secreto. Le parecía repugnante, pero Daenerys se lo comió todo de un bocado. Y era un trozo enorme. ¿Cuántos días llevaba sin comer? En ese preciso instante, varios ancianos de cabello blanco, portando peines y campanillas, se acercaron a Raayo por detrás, peinándole su larga cabellera y entretejiéndole las campanillas. Esta es una tradición Dothraki. Solo después de lograr la victoria en la batalla, especialmente después de derrotar a un oponente poderoso, los ancianos pueden trenzarse el cabello, simbolizando la gloria suprema. Los Dothraki que los rodeaban contuvieron la respiración, con los ojos llenos de asombro. Tras haber matado al guerrero más fuerte del mar Dothraki, el prestigio de Raayo ya estaba por las nubes. Al caer la noche, esta larga y sangrienta boda finalmente llegó a su fin. Raayo anunció a viva voz la culminación de la boda. Se había convertido oficialmente en el nuevo Khao y Daenerys en su Khaleesi. Fue una boda grandiosa, una boda exitosa, y, contando con Drogo, murieron un total de 15 personas. En ese preciso instante, Raayo se giró de repente, se inclinó hacia el oído de Daenerys y habló con fluidez en la lengua común estándar de los 7 reinos. Tú, princesa de Rocadragón, Daenerys Targaryen, con la sangre de Aegon el Conquistador corriendo por tus venas. Y yo, el hijo de sangre de hierro del mar Dothraki, síganme y los guiaré a conquistar los 7 reinos. Los ojos de Daenerys se abrieron de par en par al instante, mirando a Raayo con expresión de sorpresa. Jamás se había imaginado que aquel Dothraki hablara la lengua común y, además, que supiera tanto sobre sus orígenes. Todas las emociones negativas anteriores desaparecieron, reemplazadas por sorpresa y curiosidad, e incluso un atisbo de cercanía. Lo más importante es que ya no se sentía sola, porque él entendía su idioma, comprendía su historia e incluso quería ayudarla a recuperar el trono de hierro. Raayo observó su expresión de sorpresa, con una sonrisa asomando en sus labios. Son solo el Z4 y el Z6, ¿quién no los ha hecho antes? El bullicio de la boda fue disminuyendo gradualmente, y la multitud retrocedió como una marea, dejando tras de sí un desorden, un fuerte olor a sangre y chispas que ocasionalmente saltaban de la hoguera. Raayo miró a su alrededor, saludó al azar con la mano y le indicó que llevara a Illyrio a una tienda aparte. Lazar fue el primer guerrero que quedó impresionado por su valentía, y ahora era su seguidor de mayor confianza. Dentro de la tienda, la lámpara de aceite emitía una luz tenue. Illyrio se acomodó con dificultad en un pequeño taburete, con el rostro cubierto por una sonrisa servil. Raayo Kao, esta boda fue simplemente inolvidable.
Tu renombre se extenderá sin duda por todo el mar Dothraki, y todos los Khalasar temblarán ante tu poder. Rahallo levantó la mano para detener sus halagos. Basta de tonterías, Illyrio. Aunque yo haya matado a Drogo, eso no significa que tu acuerdo sea nulo. Ni una sola moneda de cobre menos. La sonrisa de Illyrio se congeló y unas finas gotas de sudor aparecieron en su frente. Rápidamente dijo: por supuesto, por supuesto. Rahallo Cao, tengo preparados todos los tributos que necesitas. Seda, especias, mujeres, en resumen, de todo. Con solo pedirlo, se lo enviaremos a su Khalasar de inmediato. Los Dothraki creían que el comercio y los negocios eran signos de debilidad y bajeza, de falta de masculinidad, mientras que cabalgar hacia la batalla y conquistar enemigos era la verdadera gloria. Sin embargo, depender únicamente del saqueo no bastaba para satisfacer plenamente sus necesidades. Por ello, surgió la costumbre del intercambio de regalos, que se convirtió en otra forma importante para que los Dothraki obtuvieran recursos. Necesito 3 regalos, dijo Rahallo lentamente: fuego forestal, tanta cantidad como sea posible, azúcar blanca, también tanta como sea posible. Y botellas de vino, envíame todas las que tengan. En cuanto a la seda, las especias y las mujeres, quédatelas tú. No necesito esas cosas. Un atisbo de sorpresa brilló en los ojos de Illyrio. Puedo entender lo de los incendios forestales y el azúcar blanco, pero botellas de vino. Rahallo Cao, ¿puedo atreverme a preguntar para qué usas esas botellas de vino? No, dijo Rahallo, agitando la mano con decisión y mirándolo fijamente, solo tienes que prepararlos según mis requisitos. Illyrio quedó momentáneamente confundido, pero no se atrevió a preguntar de nuevo. Renunciar a tributos tan valiosos y pedir solo materiales estos aparentemente insignificantes, siendo el azúcar blanco el único que tiene un valor mínimo, desafía completamente la lógica. ¿Qué era exactamente lo que estaba planeando? Además, añadió Rahallo, que yo no los quiera no significa que no tengas que dármelos. Conviértelos todos en dragones de oro y envíamelos. Dragones dorados. El corazón de Illyrio latió con fuerza de repente. Los Dothraki estaban acostumbrados al trueque, y aunque tenían la costumbre de almacenar oro, básicamente no usaban monedas acuñadas, lo cual era absolutamente inusual. El objetivo de Illyrio era ayudar a la familia Targaryen a recuperar el trono de hierro, y él mismo se convertiría en el maestro de la moneda. Aunque Drogo era un bárbaro, sus pensamientos eran fáciles de comprender. Pero un caos poderoso e inexplicable no era algo bueno para él. Sin embargo, este caos ya había eliminado a todos sus enemigos con sus métodos demoledores. Si se atrevía a mostrar el más mínimo atisbo de resistencia en ese momento, era difícil garantizar que no recibiera un cuchillo. Al pensar en esto, Illyrio forzó una sonrisa y respondió con cautela. Como deseo, Rahallo Cao. Fuegos forestales, azúcar blanca, botellas de vino, y dragones de oro, prometo prepararlos lo antes posible. Tras conversar con Illyrio, Rahallo Cao regresó a la tienda preparada para él y Daenerys. La tienda estaba decorada con seda de colores y el suelo estaba cubierto con suaves alfombras de cachemir Koor, con un ligero aroma a especias que flotaba en el aire. Daenerys ya se había puesto un camisón de seda, fino como el ala de una cigarra, que dejaba entrever sutilmente su piel clara. El escote estaba ligeramente abierto, mostrando su delicada clavícula y una pequeña porción de piel suave y abundante. Se sentó al borde de la cama, jugueteando con el dobladillo de su bata, con los dedos de los pies aferrados al suelo, completamente desconcertada. Mientras tanto, sus 3 doncellas, Iri, Hiki y Dorea, permanecían susurrando entre sí, dejando escapar alguna que otra risa leve, anticipando lo que estaba a punto de suceder. Cuando vieron entrar a Rahallo Cao, inmediatamente le hicieron una reverencia. Un silencio se apoderó de la tienda, roto solo por el leve crepitar de las antorchas encendidas. A Rahallo Cao le empezó a sudar la frente. ¡Qué incómodo! Había sido virgen durante décadas en su vida anterior, y ahora, tan pronto como transmigró, tenía que enfrentarse a un desafío semejante. No, al fin y al cabo, era un hombre que se había graduado en Edrive. Nadie en este mundo tenía más experiencia que él. Pensando esto, se aclaró la garganta. ¿Qué tal si paramos aquí esta noche? Todos a descansar temprano. Iri esbozó una sonrisa pícara y dijo en Dothraki. Cao, debemos acompañar a Khaleesi esta noche y enseñarle algunas cosas importantes de la vida. Hiki asintió con la cabeza: sí, Cao.
Esto es para ayudar a Khaleesi a adaptarse mejor a la vida en el mar de hierba. Ella miró disimuladamente a Daenerys, quien los observaba con expresión desconcertada, sin comprender lo que decían. En ese momento, Dorea dijo misteriosamente: Cao, si tienes alguna dificultad, Dorea sin duda puede ayudarte a resolverla. En ese preciso instante, Hiki comprendió, creyendo haberlo entendido, y añadió: Así es, igual que un potro Dothraki necesita que alguien lo guíe para correr. Rayo Cao casi escupió un chorro de sangre. Sentía que lo estaban subestimando. Un hombre de triple calidad, enfrentarse a 10 de vosotros no supone ningún problema, ¿verdad? Rayo Cao miró a las ansiosas doncellas y a la sonrojada Daenerys, sintiéndose como si hubiera caído en un pozo que él mismo había cavado. Rayo Cao defendía la monogamia, pero puesto que había llegado al mar Dothraki, no le quedaba más remedio que seguir a regañadientes las costumbres locales. Vamos, que la tormenta arrecie con más fuerza. Mañana castigaría a esas pequeñas zorras enviándolas a las montañas a recoger bayas de goji. Rayo Cao había estabilizado temporalmente el Khalasar. No se había producido ningún derramamiento de sangre a gran escala, pero aún así caminaba sobre hielo fino. Entre los antiguos seguidores de Drogo, había muchos individuos indisciplinados. Bajo la aparente calma, bullían tensiones latentes, muy probablemente codiciando su trono. Quería celebrar un funeral solemne, ofreciendo sus últimos respetos a Khal Drogo, demostrando su magnanimidad y porte. La cabeza y el cuerpo de Drogo ya habían sido cosidos por los sacerdotes Jakaro y colocados en una enorme pira cuadrada, con la cabeza de su cuerpo orientada hacia Baes Dothrak. Su caballo de guerra también fue sacrificado y colocado bajo la pira. Al caer la noche, cuando apareció la primera estrella en el cielo, Rayo Cao pasó personalmente a la pira. Las llamas se alzaron, enviando el alma de Drogo a los cielos. Cada estrella representa a un guerrero Dothraki. Drogo cabalgaba sobre su caballo de guerra de fuego, galopando y luchando alegremente con ellos en la tierra de la noche. Al amanecer, con la salida del sol, una luz dorada se extiende por la vasta pradera, iluminando el altar ya rígido. El altar estaba construido con rocas toscas apiladas, con un gran cuenco de piedra colocado encima, lleno de sangre de caballo aún líquida, que desprendía un fuerte olor a pescado. A continuación tuvo lugar la ceremonia del juramento de sangre. Este era el juramento supremo de los Dothraki, jurando por lazos de sangre forjar un vínculo inquebrantable de hermandad. Rayo Cao, con el torso desnudo, dejó al descubierto sus músculos bien definidos y caminó hasta el borde del altar, mirando hacia abajo a los guerreros Khalasar reunidos allí. Su mirada recorrió al azar, Rakaro, Jogos, Cuaro y al viejo mozo, que se encontraban al frente de la multitud, para finalmente posarse en el infinito mar de hierba que se extendía a lo lejos. Oye, Rayo Cao. Su voz resonó a través del mar de hierba, heredando el linaje de Zoyo Cao, lideraré el Khalasar. Sé que algunos de ustedes dudan de mí, pensando que soy demasiado joven. Pero les digo que no solo estoy capacitado para liderarlos, sino que también soy capaz de liderarlos para conquistar todo el continente. Rayo Cao hizo una pausa, con tono apasionado. Conquistaremos nuevas tierras. Saquearemos más riquezas. Que el nombre de Rayo Cao se convertirá en la existencia más temida del continente de esos. Que los cascos de nuestros caballos derriben cada muralla de la ciudad, que enciendan cada palma del mar de hierba. Que el mundo entero se someta a nuestro Khalasar. La multitud comenzó a agitarse, los guerreros blandían sus cimitarras Arak, rugían como bestias y su ferocidad se extendía como la pólvora. Rayo Cao alzó su cimitarra. Hoy forjaré un juramento inquebrantable con mi sangre, con mi sangre. Dicho esto, Rayo Cao se cortó la muñeca con su cimitarra, y la sangre brotó a borbotones de la herida, goteando en el cuenco de piedra y mezclándose con la sangre del caballo. Yo, Rayo Cao, juro por mi sangre, vivir y morir con mi sangre de mi sangre, y compartir la gloria. Mi sangre de mi sangre, mi vida de mi vida. Lazar fue el primero en dar un paso al frente. Fue el primer Dothraki en someterse a la valentía de Rayo Cao, y un guerrero capaz de enfrentarse a 100 hombres. Su cas contaba con 3000 miembros. Se dirigió al altar, se cortó la muñeca con su cimitarra y dejó que su sangre goteara en el cuenco de piedra. Lazar extendió su mano empapada en sangre y presionó con fuerza la de Rayo Cao, resonando su voz. Yo, Lazar, juro por mi sangre será eternamente leal a Rayo Cao. Mi sangre, mi vida, mi vida.
El siguiente fue Rakaro, quien repitió el mismo ritual, sellando su juramento con Rayo Kao con sangre. Luego vinieron Jogos y Kuaro, quienes dieron un paso al frente por turno. Cada juramento de sangre fue acompañado por el rugido ensordecedor de la multitud, y los votos encendieron el fervor de todo el Kalasar. Cuando la ceremonia se acercaba a su fin, un anciano con el rostro surcado de arrugas dio un paso al frente. Era el viejo mozo, quien había seguido a Zoyokao durante muchos años, y ahora se arrodilló lentamente ante Raayokao. Raayokao, yo, mozo, por mi sangre, reconozco tu dominio. Mi sangre de mi sangre, mi vida de mi vida. Que tus cascos de hierro pisoteen el mar de hierba, y tu nombre resuene por todo el mundo. En el pasado había sido Kao, lo que sin duda constituía un reconocimiento público del estatus de Raayokao. Los vítores resonaban en el cielo, los guerreros golpeaban sus sillas de montar con sus cimitarras, expresando su fervor y lealtad al nuevo Kao de la manera más primitiva. Los jóvenes jinetes saltaron sobre sus caballos de guerra, galopando a su lado y gritando el nombre de Raayokao. Sin embargo, en ese momento, Bono, Hako y Hyumo abandonaron la escena en silencio, llevándose consigo a sus respectivos seguidores y fusionándose con el vasto mar de hierba. Después de la ceremonia, el viejo mozo se acercó a Raayokao y le susurró. Mi sangre de mi sangre, Bono y Hako se han ido con sus respectivos Kas, y Kao Hyumo también se ha ido con su Kalasar. Bono se llevó 10.000 guerreros, Hako también 10.000, y Kao Hyumo dijo que necesitaba reconsiderar el acuerdo de cooperación entre ellos. Raayokao ya lo había previsto y asintió con expresión imperturbable. Entendido. Volverán. O iré a buscarlos. El Kalasar contaba con 40.000 guerreros, siendo en su día el Kalasar más poderoso del mar Dothraki, y ahora la mitad de ellos se habían marchado directamente. En la trama original, el Kalasar también se dividió tras la muerte de Drogo, dejando a Daenerys con tan solo un centenar de ancianos, débiles y enfermos. Ahora, el hecho de que aún quedarán 20.000 guerreros y entre 70 y 80.000 mujeres, niños y esclavos superaba con creces todas las expectativas. Las tribus Dothraki siempre se han fragmentado y reunido. En esta tierra, llevaban mucho tiempo acostumbradas al ciclo de recolectar para obtener ganancias y luchar por ellas. La postura de Kao nunca se ha basado en la paz. Solo una fuerza abrumadora puede hacer que esos indómitos guerreros Dothraki inclinen la cabeza. Precisamente por eso le pidió a Illyrio que preparara aceite para lámparas, azúcar blanca y botellas de vino. Anticiparlo no significaba que no le importara. Quienes lo traicionaron pronto comprenderían lo que significaba fuerza mayor. El sol abrasador cubría el vasto mar de hierba, tiñendo de un amarillo marchito todo hasta donde alcanzaba la vista. El largo verano había durado 8 años y, según los ancianos del Kalasar, se avecinaba una sequía sin precedentes. Cerca de la tienda del herrero, el olor a óxido y carbón impregnaba el aire, irritando las fosas nasales. Las llamas del horno recién construido se avivaron, reflejando un color carmesí en los rostros morenos de los herreros. Con manos callosas, sujetaban martillos de hierro y golpeaban repetidamente los lingotes de acero incandescentes, haciendo saltar chispas. Estaban forjando cimitarras de Damasco, armas nunca antes vistas en el mar de hierba, llamadas Visar Atak, que significa dientes del trueno en Dothraki. Tras innumerables intentos fallidos, los herreros finalmente dominaron la técnica de fabricación de acero en crisol, fusionando hematita con carbón vegetal para refinar el acero. Estas hojas de acero, forjadas utilizando los métodos proporcionados por la Arro, presentaban diseños intrincados en sus superficies, lo que las hacía increíblemente afiladas y cautivadoras. Lazar blandió una cimitarra recién forjada, dejando escapar un silbido agudo, y luego echó un vistazo a las cimitarras Arak que estaban en un estante cercano, con una leve sonrisa de desdén en los labios. Estas cosas señaló con la barbilla, dirigiéndose a los demás guerreros: si accidentalmente se enganchan en la armadura de un enemigo durante una carga, la cimitarra saldrá volando de vuestras manos o caeréis del caballo y moriréis de una muerte muy fea. Miró a un joven guerrero que estaba cerca, le entregó la cimitarra y le dijo: tómala, pruébala. Los ojos del joven guerrero estaban llenos de emoción. Había estado observando desde no muy lejos cuando Raayokao usó esta cimitarra para derribar a Drogo, y había presenciado personalmente la expresión de sorpresa en el rostro de Drogo cuando su espada fue cercenada. El joven guerrero probó la espada, sintiéndose algo poco acostumbrado a ella. Esta hoja es mucho más ligera que una cimitarra Arak. Tu forma de ejercer fuerza es incorrecta.
Lazar le dio una palmada en el hombro al joven guerrero, tomó la cimitarra y le mostró cómo cortar, girar y parar. Finalmente, trazó un arco y lo clavó sin esfuerzo en una estaca de madera cercana, provocando una sonora ovación de los guerreros que lo rodeaban. Mira eso. Lazar miró a su alrededor y gritó a pleno pulmón. Esta espada es muy ligera y requiere menos esfuerzo para cortar. Tanto en combate a caballo como a pie, es mucho mejor que esas pesadas cimitarras Arak. Las cimitarras Arak eran armas de infantería del imperio asirio de hace 4000 años, utilizadas para enganchar las armas o escudos enemigos en las formaciones de infantería. Pero los Dothraki no son infantería. Las cimitarras de Damasco son más adecuadas para atacar a caballo. En la época moderna, incluso las espadas largas de los caballeros fueron reemplazadas por cimitarras. A caballo, una pesada cimitarra Arak es una carga. Olvídate de cargar en la batalla. Tan solo sosteniéndola y cabalgar en círculo te dejaría los hombros doloridos y flácidos. Las cimitarras de Damasco aparecieron 2000 años después de las cimitarras de Arak y fueron popularizadas por la caballería mameluca egipcia, que fue también el período en el que la caballería alcanzó su madurez. Lazar desconocía todo esto, pero tenía una amplia experiencia en combate, y tras un breve uso de la cimitarra de Damasco, reconoció de inmediato sus ventajas. Esta arma es el alma de un jinete de caballería. Alzó la cabeza, fijó la mirada en los ansiosos jóvenes guerreros y gritó con fuerza. Muchachos. Observa con atención. Les voy a mostrar lo que es un arma de verdad. Los dos permanecían de pie, uno frente al otro, en el espacio abierto, rodeados de guerreros que formaban un círculo, rugiendo y vitoreando, anticipando un duelo sangriento. Con un grito de guerra, Lazar fue el primero en atacar. El joven guerrero alzó su espada para enfrentarse a él, pero Lazar la esquivó con facilidad, blandiendo su cimitarra con un golpe de revés. Grieta. Con un sonido nítido, la cimitarra Arak fue cortada fácilmente por la mitad por la cimitarra Atak. El joven guerrero se quedó atónito y retrocedió rápidamente, mientras que la espada de Lázaro, como la lengua de una víbora, se detuvo ante su garganta. Mira eso. El propio Lazar quedó asombrado por el filo de la cimitarra Atak y exclamó emocionado. Esta es una cimitarra indestructible. No es solo un arma, es tu vida. Tómala, podrás tomar prestada la fuerza de Cao y serás el vencedor. Los guerreros que los rodeaban estallaron en vítores de júbilo, con los ojos fijos en la cimitarra Atak que Lazar sostenía en la mano, llenos de anhelo. Quiero uno. Puedes elegir mis caballos y mis mujeres. Gritó un guerrero. Dámelo a mí primero. Puedo cambiarlo por 3 caballos de guerra. Dijo otro guerrero, apartando al primero que hablaba y subiendo el precio. Sin embargo, la tecnología de fundición de los herreros aún estaba lejos de ser madura, lo que resultaba en un bajo rendimiento y una producción escasa. Por lo tanto, la cimitarra Atak no era solo un arma, sino también un símbolo de honor y estatus, en posesión exclusiva de los guerreros más fuertes. En otras palabras, un guerrero que obtenía una cimitarra Atak era equivalente a recibir la aprobación de Rayo Cao. Actualmente, solo había 30 herreros en todo el Calasar, y únicamente la guardia juramentada de la Arro y sus guerreros elegidos personalmente podían equiparse con esta arma. Solo el Gran Cao pudo crear semejante arma. Los ojos de un viejo guerrero se llenaron de asombro. Rayo Cao es el favorito del dios caballo. Con Atak, nuestro Calasar será invencible. Sigue a Rayo Cao y conquista el mundo. Una oleada de gritos fervientes surgió de la multitud, 1000 palabras que finalmente se condensaron en un solo nombre. La Arro. La Arro. La Arro, y la Arro convocó al azar, Jogos, Cuaro y al viejo mozo a una reunión en su tienda para discutir cómo lidiar con los traidores. De repente, Rakaro, responsable del reconocimiento y la inteligencia, irrumpió en la tienda principal, jadeando y gritando. Sangre de mi sangre, Fogo está aquí. Su calasar pulula como langostas, sus estandartes con cabezas de caballo oscurecer en el cielo. La tienda quedó en silencio al instante, y los guerreros Kas contuvieron la respiración. Solo crepitaba el carbón del brasero. Fogo comandaba el segundo calasar más poderoso del mar de hierba. Ahora que Drogo había muerto y el calasar se había dividido, se encontraba en su momento de mayor debilidad, por lo que quería aprovechar la situación. Siempre había querido anexionarse el territorio y la gente de la Arro para expandir su propio poder y convertirse en el Cao más fuerte de las llanuras. ¿Cuántos hombres tienen? Preguntó la Arro con frialdad. 30.000.
Tan pronto como Rakaro pronunció esas palabras, la atmósfera en la tienda se tornó inmediatamente tensa. 30.000 significaba que Fuego lo había dado todo, lo que implicaba que era éxito o muerte. Se avecinaba una gran sequía, poco común, en el mar de hierba, y la Arro ocupó los campos dorados y la zona del lago Daga, que eran las tierras más fértiles con abundante agua y hierba. Esta zona se encontró a no más de 10 días de viaje desde Pentos, Kor y otras ciudades libres. Siguiendo el río Lorne río abajo se llegaba directamente a Volantis y al mar de verano. Si incluso esta zona puede sufrir una sequía, otras partes del mar de hierba probablemente estarían en una situación mucho peor. Probablemente Fuego estaba preocupado por esto, razón por la cual se apresuraba a apoderarse a estas tierras. ¿De dónde vinieron? Bosque de Kor. ¿Cuánto falta para que lleguen? 4 días de viaje. Las expresiones en los rostros de los generales eran complejas, mostrando tanto un anhelo por la inminente batalla como un leve atisbo de inquietud. 30.000 hombres, frunció el ceño el viejo mozo, acariciándose la barba gris. Nosotros solo tenemos 20.000. Esta batalla será dura. Laarro estaba sentado en una silla de piel de bestia, apoyado en su cimitarra, mientras su mirada recorría a los presentes. Esta era su primera batalla como líder. Si fracasaba, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Sin embargo, afortunadamente, se había preparado con antelación, recibiendo materiales para cócteles Molotov de Illyrio, y tenía un plan en mente. Con 20.000 hombres contra 30.000, ambos de caballería ligera, y con las cimitarras de Damasco aún poco disponibles, un enfrentamiento directo ofrecía pocas posibilidades de victoria. Por lo tanto, Laarro se preparó para correr un riesgo considerable. Poseía un amplio conocimiento de la guerra terrestre. Si bien era una estrategia teórica, este conocimiento podía contrastarse con la experiencia de los Dothraki en marchas y combates en este mundo, lo que lo convertía en una combinación de teoría y práctica. Además, gracias al mapa de esos que recordaba, estaba seguro de que Fuego jamás anticiparía su movimiento, tomándolo sin duda por sorpresa. Laarro miró a Rakaro y le dijo: dirige a 500 veloces exploradores a caballo para vigilar la fuerza principal de Fuego. Averigua su ruta, su velocidad, incluso los pedos que sueltan. Si algo cambia, infórmalo inmediatamente. Jogos, continuó Laarro, seleccionad a 2.000 arqueros expertos de vuestro cas y emboscadlos en el terreno montañoso a ambos lados del bosque de Kor. En el momento en que la fuerza principal de Fuego entre en el valle, lloverán flechas sobre ellos. Entregadles los saludos de Rayo Cao. El bosque de Kor es una densa arboleda al noreste de Kalasar, flanqueada por suaves colinas. Estas colinas ofrecen un punto estratégico para disparar flechas desde lo alto, o para esconderse tras ellas y atacar cuesta abajo, lo que las convierte en un excelente lugar para una emboscada. Antes de que terminara de hablar, se desató un alboroto fuera de la tienda. Un explorador entró tambaleándose, jadeando, y gritó: Rayo Cao. Fuego no pasó por el bosque de Kor. En cambio, se desvió hacia el suroeste, a lo largo del cañón del río Saielu, directo hacia nuestra retaguardia. Los generales intercambiaron miradas, con expresión de desconcierto. ¿El río Saielu? Preguntó Rakaro, confundido. Ambas orillas están llenas de acantilados y rocas. Los caballos de guerra no pueden pasar. Fuego tiene 30.000 soldados, ¿cómo podría ir por ahí? El río Saielu es un río en la parte sur de Esos, que serpentea de este a oeste. Su cauce es estrecho y sinuoso, con acantilados escarpados en ambas orillas, un camino que incluso los jinetes Dothraki más experimentados se resisten a recorrer. A menos que la expresión del viejo mozo cambió ligeramente, encuentren ese pequeño sendero escondido en las montañas y Laarro preguntó: ¿qué pequeño sendero? Es una antigua ruta comercial, continuó Mozo. Lleva abandonada muchos años y solo unos pocos mercaderes la conocen. Este camino permite evitar las tierras dolorosas y llegar directamente a las llanuras doradas, que se encuentran al fondo. Tras un largo silencio, una sonrisa apareció de repente en los labios de Laarro. Ya que Fuego quiere rodearnos y atacar nuestra retaguardia, entonces contraatacaremos. Si Fuego toma ese camino corto, su Kalasar definitivamente no lo acompañará. Su Kalasar probablemente se encuentre al sur del bosque de Kor o al oeste de Kroya. En ese momento, cruzaré el bosque, y le atacaré directamente al corazón. Quemaré sus provisiones, cortaré sus suministros, me apoderaré de su ganado, ovejas y caballos, y luego lo atraparé en el cañón del río Saielu. El viejo mozo frunció el ceño, con expresión escéptica.
Sangre de mi sangre, el mar de hierba es tan vasto, ¿cómo puedes determinar la ubicación de Fogo? Laarro no dijo nada, se dio la vuelta y caminó hacia la esquina de la tienda. Abrió la caja que estaba en la esquina y sacó un pergamino. Desató las correas y extendió el pergamino sobre la mesa. Los generales se reunieron alrededor, y cuando vieron el dibujo en el pergamino, todos quedaron completamente conmocionados. Era un mapa completo de esos que nunca antes habían visto, desde las ciudades de libre comercio en el oeste hasta las montañas de hueso en el este. Desde el mar tembloroso en el norte hasta el mar de verano en el sur, se distinguían claramente montañas, ríos, bosques y ciudades. Madre Tierra y el viejo mozo contuvo la respiración, mientras su dedo recorría ligeramente la superficie del mapa, así que vivimos en esto. Los ojos de Jogos se abrieron de par en par. Ni siquiera el antiguo imperio valirio tenía un mapa como este, ¿verdad? El dedo de Laarro se deslizó sobre el mapa, marcando las dos únicas rutas posibles de Fogo. ¿Lo ves con claridad? Fogo solo puede tomar el bosque de Coro el río Saielu. De lo contrario, tendría que desviarse por la bahía de los esclavos por mar. Mientras te desplaces según las posiciones que te he indicado, no tendrás ningún problema. La preocupación en los ojos del viejo mozo desapareció, reemplazada por una profunda reverencia. Sangre de mi sangre, ¿cómo encontraste este mapa? Eso no es importante, dijo Laarro con un gesto de humildad, olvidando por completo que hacía apenas unos instantes ni siquiera conocía un pequeño sendero. Lo importante es que conozco cada río, cada colina, cada bosque hasta tierra. El mundo no me oculta nada. Laarro se atribuyó sin miramientos el mérito del maestro Martín, ya que hacía tiempo que había anotado en papel toda la información que recordaba, incluido este mapa. La trama acabará por torcerse, pero el mapa permanecerá inalterable. Lazar ordenó Laarro, lleva 5.000 hombres al curso inferior del río Saielu para hostigar a la vanguardia de Fogo. Sé como un lobo del mar de hierba, muere y huye. Recuerda, no te enredes. Lazar se tocó el pecho con el puño y rugió. Sangre de mi sangre, los haré tan cansados que ni siquiera podrán sentarse en sus caballos. Les mostraré quién es el amo del mar de hierba. Laarro miró a Mozo y le dijo. Dirige a 5.000 hombres a buscar cerca del río Lorne y las tierras dolorosas. Si encuentras la fuerza principal de Fogo, enfréntate a ella. Junto con Lazar, los atacarán desde el norte y el sur, inmovilizándolos, pero no lucharán por mucho tiempo. Espera noticias de mi éxito. Laarro miró a Cuaro y le dijo. Dirige 5.000 tropas de reserva para proteger a las mujeres, los niños y los ancianos del Calasar, trasladándolos a las llanuras doradas al oeste del lago Daga. Garantiza tu seguridad. Y refuerza a cualquier unidad que esté en peligro. Finalmente miró a Jogos. Toma 3.000 hombres y espera mis noticias en la zona del bosque de Kor. Si la toma del río Saielu por parte de las tropas de Fogo es solo una finta, mantener esa posición garantizará nuestra seguridad. Si recibes un mensaje de mi águila, dirige inmediatamente a tus tropas hacia el sur para ayudarme en la batalla. Laarro respiró hondo y dijo. Y yo lideraré 2.000 tropas de élite para asaltar el campamento principal de Fogo, veamos quién es más rápido y que Fogo sepa quién es el cao más fuerte del mar de hierba. Combatir con un mapa fue una novedad, y les proporcionaron a los guardias juramentados estrategias increíblemente claras. Respondieron al unísono, sus gritos hicieron temblar el suelo, y su moral se elevó enormemente. Y cayó la noche y la luz de la luna envolvió el Calasar. Fuera de las tiendas, las hogueras parpadean débilmente. Todos se habían dormido, salvo por el murmullo ocasional de los guerreros de guardia. En un rincón apartado, la luz emanaba de un grupo de tiendas de campaña unidas entre sí. Bajo la luz de la lámpara, Daenerys contemplaba los objetos cuidadosamente dispuestos en el suelo. 50 cajas de botellas vacías traídas de los mercaderes de Pentos, con un total de 600 botellas, junto con tiras de tela empapadas en aceite y, por último, azúcar blanca envuelta en papel de cáñamo. Sostenía un pergamino con una receta escrita en la lengua común. Mezcle el azúcar blanca y el aceite para lámparas en la proporción adecuada, luego agregue una pequeña cantidad de jugo de espino amargo, llenando las botellas hasta 8/10 partes de su capacidad. Después, empape tiras de tela en aceite e insértelas en el cuello de las botellas, asegurándose de que las tiras de tela no se salgan, pero tampoco bloqueen completamente la abertura. Daenerys habló, y entonces Hiki lo tradujo al Dothraki para que los demás pudieran oírlo. El aire estaba impregnado del olor a aceite de lámpara. La tienda estaba llena de mujeres, ocupadas en sus trabajos.
Eran las mujeres de mayor confianza en el Calasar. Este era el plan secreto de la Arro, y había que asegurarse de que ningún forastero lo descubriera.